Pues, don Eduardo, tenemos al otro lado, hemos retomado la transmisión y estamos aquí en directo. Es el lunes 20 de junio, un poco más cerca de las 6 de la tarde ya, y estamos al otro lado del teléfono con el corresponsal del mundofinanciero.com en Barcelona, Eduard Martín. Eduard, muy buenas. Buenas tardes, José Luis. Un cordial saludo para nuestra audiencia. Y aquí estamos dispuestos a departir y a informaros de qué acontece en Barcelona y en Cataluña. Se te ve estupendamente bien ahí instalado. Bueno, parece que estás a los mandos del Voyager en camino de la estación orbital, ¿eh? Y además con munición incruenta y alimento para el alma. Eduard, ¿hay alguna lectura especial que no hayamos leído por los medios de comunicación que sea destacable en cuanto a los resultados electorales en Andalucía, que nos tengas que contar, en Cataluña, en catalán, algo que se haya comentado por las fuerzas vivas catalanas con respecto a esos resultados, que han dado mayoría absoluta, como sabemos, al Partido Popular? Es verdad que han controlado el ascenso de Vox, pero han hecho desaparecer prácticamente a varias fuerzas, ¿no? Desde luego a Ciudadanos y también a las fuerzas minoritarias de extrema izquierda que acudían divididas en el caso de Andalucía. ¿Cuál es un poco la lectura? Porque también en Cataluña tenemos que recordar que hay varias fuerzas en el lado a la izquierda del Partido Socialista que están divididas, ¿no? Y que representan más o menos los mismos colectivos electorales. Bueno, en principio yo creo que hay que establecer una diferencia muy clara entre lo que es el Partido Socialista y, lógicamente, su partido hermano aquí en Cataluña, el Partido dels Socialistes de Cataluña, el PSC. Yo creo que, evidentemente, se recoge preocupación por los resultados cosechados, que, por otra parte, es algo esperado, no es extraño, porque ya las encuestas y los pronósticos vaticinaban algo así. Y además hay que añadir una nota a pie de página de que el Partido Socialista ha estado gobernando en Andalucía durante 40 años. Por lo tanto, a poco que un gobierno haga por centrarse, mostrar moderación y tomar el pulso de los temas que preocupan a los andaluces, pues lógicamente concita y recaba apoyos de aquí y de allá, sobre todo en la franja, en el caladero de ese electorado transversal, donde se va a buscar moderación, clases urbanas, profesionales, autónomos, jubilados y jóvenes universitarios, básicamente. Es decir, lo que son las clases medias urbanas, en el sentido amplio y sociológico. Claro, en estas cuestiones, Eduard, que siempre da gusto hablar contigo, porque eres una persona instruida en movimientos sociales y conoces muy bien lo que es ese ir y venir de gente a los partidos políticos y a los movimientos de base ciudadana. Hemos comprobado en el caso de Andalucía una cuestión que a los politólogos nos cuesta mucho poder explicar, ¿no? Y es desde luego la de cómo ya sabíamos que antiguamente el Partido Popular en las grandes capitales como Málaga, Cádiz, etcétera, en las zonas urbanas obtenía un resultado mucho más abultado que en los ámbitos rurales. Sin embargo, ahora ahí se ha dado un vuelco, ¿no? Esa dicotomía entre el voto rural y el voto urbano también existe en Cataluña. Existe en otros muchos países, porque en Estados Unidos lo vemos que hay una división del votante, por ejemplo, el votante demócrata más instalado en las grandes urbes, el votante republicano más instalado en las amplias zonas rurales. Ocurre también en Rusia. El sentido del voto, por ejemplo, en Moscú y San Petersburgo, pues es completamente diferente al del resto de la enormidad rusa, ¿no? Pero en Cataluña se puede prever que puede haber un vuelco, según tu conocimiento, un vuelco a los resultados electorales actuales en el sentido rural y urbano también. ¿Se van adelantando posiciones por ahí? No es previsible y además, sobre todo, hay que evitar cualquier tipo de comparación o de simetría, José Luis, entre Andalucía y Cataluña. Yo creo que sería deseable en un futuro a medio término la colaboración entre ambos gobiernos, toda vez que se pasen las fiebres y estos sueños pueriles de la loca aventura independentista. Dicho queda. Por otro lado, preguntabas inicialmente por
el pulso. Cómo se ha recibido, pues evidentemente por los socialistas directamente, con mucha cautela, mucha prudencia y con la vista puesta en 2 citas electorales a medio y corto plazo, que son las elecciones municipales y autonómicas, y posteriormente la convocatoria de elecciones generales. Queda pendiente saber cómo ha calado esto en la sede principal del Partido Socialista Obrero Español, en Ferraz, pero a juzgar por la poca responsabilidad de la señora Lastra ayer como portavoz, echando balones fuera y echándole la culpa a la escasa participación, al buggy, en suma, etcétera, se echa de menos una voz sensata que ponga orden por parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista como gran fuerza que aglutina a la izquierda moderada, la socialdemocracia española, y evidentemente también tuvimos una nota positiva en la noche. Anoche, la noche electoral tuvo un color de seriedad, de dignidad, en la voz de Juan Espadas, que asumió de una forma muy educada, muy deportiva, lo que es una derrota apabullante, sin paliativos y sin más, pasará a hacer una oposición responsable con toda seguridad, y es lo que cabe esperar. En cuanto a lo que es en Cataluña el bloque independentista, evidentemente también se recibe desde el punto de vista estratégico con una cierta expectación y hasta con alborozo el batacazo electoral del PSOE. Primero por la rivalidad directa y la incidencia que puede haber en la parte más social, no menos independentista del electorado, es decir, los votantes que han venido dividiendo su voto a partes casi iguales entre Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, dejando al margen la distorsión patriótica nacionalista, es decir, la parte puramente social, ¿no?, de ambas fuerzas políticas. Yo creo que es importante pensar que estratégicamente Esquerra Republicana de Cataluña maneja dos claves. El cambio de ciclo, y que pudiera irle mal al Partido Socialista con una última consecuencia, que es el abandono del Palacio de la Moncloa por parte del actual inquilino, el señor Pedro Sánchez. Y, por otro lado, precisamente por eso, tratar de estrujar a los socialistas catalanes a nivel de autonomía, es decir, de gobierno de Cataluña, tratar de estrujar, arrancar unos pactos lo más favorables posibles al gobierno que encabeza Pere Aragonés, y también al PSOE a nivel del Congreso de los Diputados y del Senado de España, ¿no?, con alianzas coyunturales y evidentemente con los pactos y la traslación que tenga eso en presupuesto público de cara a prestar servicios y a enjugar el endémico déficit catalán, que es una promesa que no hace falta decir que es incumplida sistemáticamente y que es sobre todo un motivo para darle la excusa perfecta a un montón de débiles, de llorones, de oportunistas, etcétera, para echar vinagre en la herida. Y bueno, ya el proceso independentista está en sus últimos estertores, pero el tema fundamental de fondo, que es el déficit y la falta de inversión del Estado, que es clamoroso, es sobre todo darle oxígeno a algo tan nocivo como es la idea separatista, la idea independentista. Sabes que uno de los retos que dice que tiene el gobierno autonómico andaluz ahora mismo es darle la vuelta al PIB nacional y convertir a Andalucía en la segunda región española en PIB por delante de Cataluña, ¿no? Ya lo es en población, porque es una de las más potentes. Evidentemente Andalucía es una región, una comunidad autónoma muy potente, pero uno de los objetivos que tiene es precisamente ese de darle la vuelta un poco a las estadísticas y colocarse en segunda posición nacional. Desde luego en Cataluña falta recuperar un poquito de credibilidad, de inversión exterior, y que se ha ido desplomando en los últimos años. Eso ha colocado a Cataluña en general en una posición un poquito de menos valoración con respecto a otras dinámicas, ¿no? ¿Hay capacidad política? ¿Tú prevés que hay capacidad política para recuperar ese impulso perdido? Sí, José Luis, por cierto, quiero agradecerte tus palabras de hace unos instantes, muy amables, sobre todo adjudicándome un conocimiento
que si pensáis que tengo, la verdad, pecáis en demasía de amabilidad, pero para tranquilidad de la audiencia, digamos que soy una persona viajada y leída y antes de hacer según qué tipo de afirmaciones contrasto los datos, pero lo agradezco en cualquier caso. Vamos a ver, contestando directamente a la última pregunta que me acabas de hacer, hay margen. ¿Cómo no va a haber margen? Con lo que nos estamos jugando. Primero, porque es una cuestión histórica de justicia con Cataluña. Segundo, porque hay que cortar la sangría. Tercero, porque hay que dejar de crear indepes sociológicos. Es decir, desde el nacionalismo español más rancio no se entiende esto, porque son vasos comunicantes los nacionalismos. Es muy fácil haber pasado históricamente de España una grande y libre a Cataluña una grande y libre, dicho en catalán, y metiéndole un codazo para echarlo a la cuneta a la lengua común, a la lengua española, ¿no? Yo creo que es tiempo de enfrentar los problemas en toda su crudeza. Hay margen y hay que acabar con este déficit. Esto no puede ser. El Estado debe recuperar presencia, el Estado debe solucionar las cosas y hay que dejar a los indepes absolutamente sin argumentos, boquiabiertos, y que se busquen otro caladero de victimismo, pero no algo que es cierto y que junto con temas que ya hemos comentado en anteriores encuentros en remoto, el tema del corredor mediterráneo, etcétera, y tal, no hay que darles a los pirómanos la ocasión de que incendien los bosques, y fíjate que estamos pasando unos días de especial tristeza y de alarma con los incendios que están circundando y golpeando con toda dureza el territorio de las Españas. Yo creo que es muy importante decir esto. Sobre Andalucía, queda pendiente que Andalucía se ponga como la autonomía más poblada, ya al frente, en cabecera de tren. Fue con Susana Díaz de presidenta cuando tuvimos la grata noticia de que Andalucía era por primera vez contribuidora nata y no receptora de fondos, ¿no? Entonces es de esperar que a medio plazo Andalucía lidere, debería hacerlo. Ya se han cometido errores históricos en la propia Andalucía sin aceptar, por ejemplo, en términos históricos, culturales, beneficiosos, una multicapitalidad al estilo sudafricano. Es un error tener una sola capital en Sevilla, que es absolutamente deficitaria y que está mantenida por una provincia de Sevilla que, por cierto, ha sido un caladero de votos del Partido Socialista siempre, y que ayer se confirmó como una provincia que ha girado hacia el Partido Popular. Y vuelvo a subrayar, la provincia de Sevilla mantiene a Sevilla capital. No se puede, digamos, preterir ni dejar a un lado la importancia histórica, la raigambre de Córdoba y de Granada. Ha sido un error muy grave y esperemos que se sacuda toda España y en concreto Andalucía el cáncer del centralismo, que es muy nefasto. Bueno, un centralismo al que se vuelve en crisis, Eduard. No obstante lo cual, fíjate que ahora en Madrid, y te lo comento ya como anécdota al final, ¿no? Hoy salía la noticia de algunos proyectos urbanísticos en Madrid, especialmente en la zona del Ensanche, los Berrocales, muy interesantes de analizar porque están recuperando esa estrategia urbana de las megamanzanas que se implantó en Cataluña, especialmente en Barcelona, y que, bueno, en algún momento se desechó, pero Madrid ahora mismo en esa zona del ensanche de nueva creación, el ensanche de Vallecas, se va a implantar, que es una idea que se rescata precisamente de Barcelona. O sea que siempre es bueno que haya vasos comunicantes. Eduard Martín, corresponsal del mundofinanciero.com en Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un verdadero placer, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo muy afectuoso desde Barcelona y de Madrid al cielo, cómo no. Gracias, Eduard. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Adeu. Adiós.